que sin lugar a dudas considero es de gran importancia, no solo desde el punto de vista enteroscópico, sino en nuestra práctica profesional, calidad en enteroscopia. Quizás todos los que estamos presentes hemos en algún momento de nuestras vidas encontrado imágenes similares a las que corren en este momento en el video, y es un ciego, producto de una colonoscopia, con abundante material hemático que llega de la válvula iliocecal sin un foco claro, hemorrágico en la endoscopia digestiva superior ni inferior. Y eso hacía hasta hace unos años que el tubo digestivo medio, que el intestino delgado fuera el continente oscuro del tracto gastrointestinal, un órgano con 3 a 4.5 metros de longitud, móvil, con una capacidad de elongación importante, hacían que éste tuviera una difícil valoración y muchas veces incompleta acceso y valoración para su patología. Esto cambió sin lugar a dudas con la llegada de la cápsula endoscópica inicialmente y luego del enteroscopio de doble balón, el trabajo del profesor Yamamoto, publicado en Gastrointestinal Endoscopy en el 2001 y que abrió las puertas a lo que hoy en día es la enteroscopia con dispositivos y que nos reúne el día de hoy en este importante evento. Ese trabajo que inició con las enteroscopias de doble balón, con ese dispositivo que todos conocemos y que posteriormente desarrollaría Olympus, el dispositivo de un solo balón o la enteroscopia de un balón, en la cual pude ser parte del grupo de desarrollo para América Latina, fueron los principios de la exploración enteroscópica y del complemento de la evaluación endoscópica del intestino delgado. Todos basados en ese principio arquimediano de dame un punto de apoyo y moveré el mundo. La enteroscopia por balones, como hemos visto a través de estos 21 años, ha sido en su principio tener un punto de apoyo para poder ingresar y explorar el tubo digestivo medio. Aparecerían posteriormente nuevos dispositivos que ya se han comentado a través de estas excelentes presentaciones en el transcurso de la mañana, como el Spirus, como el dispositivo de enteroscopia por succión o el Navigate, todos estos resumidos en un capítulo que tuvimos la fortuna de escribir con el profesor Monkemüller en el libro del doctor Richard Kozarecki, que habla específicamente de la enteroscopia por dispositivos. Pero entrando en materia, ¿qué nos produce hablar de calidad? Cuando hablamos de calidad, generalmente esta es la reacción. Bostezos, un poquito de pereza, un poquito de apatía por el tema. Generalmente no es la charla más taquillera de los diferentes eventos y simposios. Sin embargo, sí es un tema muy importante y agradezco a la organización del evento haber tenido en cuenta este tema y este ítem para nuestra práctica diaria. El tiempo pasa, la filosofía no. Y es que han pasado bastantes años desde el momento en que ha sido casi que una bandera personal hablar de calidad en endoscopia general y ahora en enteroscopia. Estos son mis hijos, Juan Diego y Gabriela. Hace 10 años, cuando empezamos con esta titánica tarea de trabajar en calidad, pude participar en el FLAED, en los foros latinoamericanos de endoscopia digestiva, del cual salió un libro que es este, Guías para mejorar la calidad en endoscopia digestiva para América Latina. En ese foro latinoamericano éramos varios especialistas de diferentes países de América que trabajábamos por el desarrollo de guías que permitieran mejorar la calidad. Como les digo, la filosofía no ha cambiado, aunque el tiempo se ha pasado, y hoy día estos son mis hijos, bastante grandes y mis grandes maestros. Sin lugar a dudas, parte muy importante de mi vida. ¿Qué es lo que sigue? En este aspecto literario de la inquietud por escribir, pues la calidad en endoscopia de la A a la Z. Por eso resultaba muy llamativo para mí el título de este simposio, Intestino delgado de la A a la Z, porque siempre he creído que es necesario una exploración completa también del aspecto de la calidad en todos sus ítems, especialmente, como veremos al final, en los que tienen relación con la A y con la Z de ese abecedario que tiene que ver con la calidad. ¿Qué resumían esas guías de las que hablábamos? Pues que el control de la calidad de la endoscopia en América Latina y en general en el mundo son una necesidad, ya que la calidad solo le interesa a 4 grupos: a los pacientes, a quienes practicamos endoscopia, a los que pagan las endoscopias y a los abogados. Y esos 4 grupos son absolutamente necesarios de tener en cuenta. Creería yo que el más importante, sin lugar a dudas, tiene que ser el primero, el paciente, la razón de ser de nuestro oficio, de nuestra profesión. Sin embargo, si eso no es suficiente, probablemente el último, el grupo de abogados y pagadores, sí pueden ser de repercusión importante en nuestro ejercicio profesional. Vemos en la diapositiva 2 imágenes que parecieran una caricatura
guía práctica para demandar a un cirujano plástico y para demandar a un hospital. Y aunque pareciera un chiste, realmente lo chistoso o no tan chistoso del asunto es que esos dos libros existen y están agotados. Son guías que salieron a la venta al público de cómo demandar a una institución prestadora de servicios, a una institución prestadora de procedimientos. Vamos a entrar en materia un poco más profundo para entender los criterios de evaluación de la calidad en enteroscopia. Todos conocemos a nivel endoscópico, las guías internacionales han hablado de los 3 momentos de evaluación: el pre, el intra y el post procedimiento. Y la enteroscopia no es la excepción. De hecho, en los criterios son muy parecidos: pre-procedimiento, una historia clínica y un examen físico completo, la estratificación del riesgo, la profilaxis antibiótica a los pacientes de alto riesgo, evaluar el intervalo de tiempo desde la indicación del procedimiento hasta la realización del mismo, hacer un plan de sedación adecuado, de anticoagulación si es necesario, y realizar una pausa antes de realizar el procedimiento. Y en esa pausa es muy importante tener en cuenta nuestra protección, las medidas de protección con las cuales realizamos los procedimientos, no solo para enteroscopia, sino en general. Todos estos criterios que han sido evaluados para todos los procedimientos endoscópicos son los mismos que se han tenido en cuenta para los procedimientos enteroscópicos. Sin embargo, voy a detenerme en los más importantes y relevantes de nivel diferencial. En el 2019, antes de la pandemia, en Endoscopy fue publicada esta guía, que fueron los indicadores de calidad propuestos por un comité de expertos de la Asociación Europea de Endoscopia Digestiva. Y en esa guía trataron específicamente sobre los criterios de calidad en cápsula endoscópica y en enteroscopia por dispositivos, que es lo que vamos a hablar. El primero y más importante a tener en cuenta es, sin lugar a dudas, la indicación clara del procedimiento. Y esta indicación clara parte del punto de tener una evaluación completa del paciente, y eso incluye muchas veces la realización previa de una cápsula endoscópica. La sugerencia es tomar la decisión de la enteroscopia cuando tenemos la claridad del abordaje a la luz de un hallazgo endoscópico por valoración por videocápsula. Tener esa indicación clara nos permite también entender que la enteroscopia juega un rol fundamental en el procedimiento terapéutico del paciente con patología intestinal, ya sea por apolipectomías, para toma de biopsias, para aclarar diagnósticos, pero sobre todo con la evaluación completa, previa y multidisciplinaria, evaluada a la luz individual de cada paciente. Sin lugar a dudas, también hay un espacio para la enteroscopia sin videocápsula previa, y es ese paciente que tiene un síndrome anémico o que inclusive tiene una hemorragia de vías digestivas con probable origen del intestino delgado, en el cual una enteroscopia, dependiendo de la clínica del paciente, nos puede dar luces no solo diagnósticas, sino una ventana importante para la terapéutica. La pregunta importante de William Shakespeare era hacer o no hacer, y sin lugar a dudas la respuesta es hacer, pero hacer cuando realmente está indicado. Es decir, proteger la técnica, blindarla y utilizarla cuando realmente es necesaria. Vemos aquí en la diapositiva a mi hija pequeña en su momento estrenando sus primeros binoculares y utilizándolos para evaluar y detallar a una persona que probablemente, sin la necesidad del dispositivo, era ampliamente y suficientemente evaluada a la luz de la ausencia de los binoculares. Es igual, cuando hablamos de enteroscopia tenemos que definir adecuadamente la indicación, si es pertinente o no. Y vemos cómo estas indicaciones que todos conocemos: hemorragia digestiva del intestino medio, enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal, hallazgos anormales de estudios radiológicos y de cápsula endoscópica, estudios de neoplasias del intestino delgado, síndrome de malabsorción, han venido siendo modificadas y aparecen ahora con una interrogación importante: el paciente con anemia crónica, ya que la videocápsula podría reemplazarlo de manera adecuada y cumplir esas necesidades, y el dolor abdominal crónico, que en algún momento fue una indicación para realizar enteroscopia, hoy día está prácticamente abandonado. En la experiencia personal, como vemos en la diapositiva, arriba del 80% de las indicaciones diagnósticas de esos 567 procedimientos que he realizado son hemorragia digestiva, enfermedad inflamatoria intestinal, básicamente la enfermedad de Crohn, el síndrome anémico de las enteropatías, dejando un espacio menos del 19% para otras indicaciones como la exploración biliar, las masas abdominales, la resección de pólipos y los síndromes diarreicos crónicos. Otro de los criterios de calidad preprocedimiento es la preparación adecuada, y es que es fundamental poder evaluar bien la mucosa del intestino delgado, y esa evaluación requiere una preparación que depende del abordaje. Si el abordaje es oral,
las recomendaciones son 6 horas de ayuno sólido y 2 horas de ayuno para agua específicamente, aunque esto tiene que hablarse, dialogarse y complementarse con su anestesiólogo, con el equipo de anestesia. Algunos anestesiólogos son un poquito quisquillosos y no toleran un ayuno menor de 3 horas inclusive para el agua, pero eso se puede concertar. Ahora, cuando la preparación es para un abordaje rectal, sin lugar a dudas, la preparación tiene que ser como si se fuera a realizar una colonoscopia, es decir, con el ayuno completo, con la dieta líquida clara y con la ingesta de soluciones para preparar el intestino delgado. El siguiente criterio, ya dentro del procedimiento, es la evaluación de la profundidad del procedimiento. Y esa evaluación de la profundidad no solo debe ser una estimación, sino además debe incluir una marcación. Vemos en el video cómo se está realizando un tatuaje del intestino, el cual se recomienda realizar en el momento final de la máxima aproximación o del máximo avance para poder tener claro dónde terminamos nuestro avance o nuestra introducción del equipo. Ese tatuaje y esa estimación de la evaluación son fundamentales y son unos criterios incluidos dentro de los valores importantes del procedimiento. Ese cálculo y registro en donde todos tenemos claro que oscila alrededor del 35 y 40 centímetros en cada uno de los avances, hay que dejarlo registrado y se recomienda también registrar cuando se realizó el procedimiento completo. Hoy por hoy hay un gran debate en cuál es el objetivo real de la enteroscopia, si encontrar el diagnóstico que se relaciona con la clínica del paciente o si realizar el estudio completo. En Oriente velan mucho por la panenteroscopia, la realización del estudio completo, que oscila hasta el 44% en las mejores series, mientras que en Occidente la gran mayoría de las series abogan por la identificación del hallazgo endoscópico que pudiera explicar la clínica del paciente. Ahora, en cuanto a las comparaciones de cuál dispositivo realizar o con cuál dispositivo realizar el procedimiento, se han hablado muchísimo, si todos conocemos las publicaciones desde el 2010 de comparación de una y otra técnica. Este tema quedó básicamente aclarado a partir del trabajo de la doctora Andrea May, en donde sin lugar a dudas ella concluyó que la enteroscopia por doble balón era el gol estándar del estudio profundo del intestino delgado. Sin embargo, los hallazgos no mostraban una diferencia significativa a la hora de la evaluación de su capacidad diagnóstica. Fue la misma conclusión del metaanálisis de Cochrane, en donde reporta que el rendimiento diagnóstico y terapéutico de ambos tipos de enteroscopia es similar. Por lo tanto, no importa el dispositivo con el cual tenemos, lo importante es realizar el procedimiento lo mejor posible, buscando, obviamente, un rendimiento diagnóstico adecuado. En nuestra experiencia, en mi experiencia personal, en esos 443 pacientes hemos encontrado hallazgos en 77% de los casos, hallazgos múltiples, como más adelante veremos, y 23% de los pacientes fueron reportados sin un hallazgo endoscópico. Cifras que estaban dentro de lo esperado para el procedimiento. ¿Cuál es el otro indicador importante del procedimiento? Pues el conocimiento y manejo de la patología y de sus posibles complicaciones. Entonces vemos cómo es necesario no solo entender que la enteroscopia tiene riesgos no solo en el procedimiento diagnóstico que oscilan en posibles perforaciones, hemorragia, infección, inclusive pancreatitis en menos del 1% de los pacientes, hasta el 5% de los pacientes cuando el procedimiento es terapéutico. Pero es importante entonces que el especialista que realice el procedimiento entienda de anatomía endoscópica, entienda de enfermedad, entienda de diferentes patologías y conozca que existen diferentes riesgos, complicaciones y necesidad de terapéutica con la cual tiene que estar familiarizado. Lo otro importante es el trabajo en equipo. Ese trabajo en equipo para el cual la enteroscopia juega un rol fundamental, y es que muchas veces más allá de solo llegar al diagnóstico o hacer el tatuaje, como vemos en el video que está corriendo, es necesario el trabajo multidisciplinario. En este caso era un paciente con una enfermedad post-Jaeger, en donde tenía una poliposis múltiple severa y se buscaba optimizar la resección intestinal del mismo. Entonces lo que se hizo fue un doble abordaje, laparoscópico y enteroscópico, y a través de la enteroscopia identificar las áreas de mayor compromiso polipoideo, los pólipos más grandes con riesgo de obstrucción y realizar los tatuajes dentro del mismo procedimiento para ir orientando la resección intestinal. Este es un procedimiento realizado con el doctor Andrew Ross, el cual nos compartió el video. Ahora, dentro de los indicadores post-procedimiento, sin lugar a dudas, es muy importante evaluar la experiencia del paciente.
el confort, la comodidad, el dolor posoperatorio o postprocedimiento, la distensión abdominal. Y algo que recomiendo y que recomiendan las guías es la comunicación y el seguimiento al mismo paciente, sobre todo comunicación con quien realizó la cápsula endoscópica, la retroalimentación entre quien lee la cápsula y quien realiza el procedimiento enteroscópico resulta fundamental. Un año después de esta publicación que acabamos de ver y revisar, que fue del Comité de Expertos de la Asociación Europea, aparece esta publicación también muy importante de la Revista Española de Enfermedades Digestivas. Esto salió en el 2020 y tomaba los mismos criterios, pero hablaba de uno muy especial y es la estructura. Esa estructura nos define el quién, el dónde y el con qué. Y resulta fundamental tratar este tema a la hora de hablar de calidad. Como decía el doctor Peter Cotton, la calidad y la excelencia de la experiencia endoscópica no solo depende del endoscopista, de igual manera como la experiencia de un restaurante no solo depende del chef. Es decir, es muy importante el equipo con el que vamos a trabajar, no solo el equipo desde el recurso tecnológico, sino el grupo de enfermería o los residentes que están a nuestro lado, la sala, el procedimiento en donde se va a hacer, si es en intrahospitalario, si es ambulatorio. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. La posición, el abordaje, la ubicación, la necesidad o no de fluoroscopia son parte de esa estructura fundamental. Y sin lugar a dudas, el adecuado entrenamiento y certificación del especialista y su grupo de asistentes. Y en esto quiero terminar con mis últimos 5 minutos resaltando que este aspecto es fundamental y es fundamental para ustedes y para nosotros. En este adecuado entrenamiento, ustedes, doctores, son la clave, porque todos conocemos la curva de formación, desde la incompetencia inconsciente hasta el dominio o la competencia inconsciente de un procedimiento. Pero esa certificación del especialista para hablar de que hay un adecuado entrenamiento implica muchos ítems. Implica que quien va a realizar el procedimiento o a quien estamos formando conozca de indicaciones, de contraindicaciones, de consentimiento informado, de anatomía endoscópica, de aspectos técnicos del procedimiento, conozca de sedación, de analgesia, haga un adecuado reporte y documentación, integre el diagnóstico a la situación clínica del paciente. No podemos llegar hasta el tatuaje y terminar el procedimiento. Necesitamos habilidad endoscópica, como lo habíamos visto, para poder interpretar los hallazgos, enfermedad diverticular, cuerpos extraños, varices esofágicas, lesiones vasculares. Hay que conocer las clasificaciones de la anatomía endoscópica y de la anatomía vascular enteroscópica. Un ítem bien discutido es el número de procedimientos y lo hablaremos más adelante y sin lugar a dudas la interpretación de los resultados. ¿Cuál es el gran problema? El problema es que la ley de Leggi se aplica generalmente en nuestro medio y dice que si algo se realiza mal con la frecuencia suficiente, entonces puede considerarse bien hecho. Desafortunadamente, en muchas instituciones de salud, la formación en todos nuestros programas tiene el abordaje adecuado y las personas y los especialistas especialmente pueden terminar graduándose con algunas competencias por cumplir o con algunos ítems pendientes. Quiero volverles a presentar a mi familia. Estos son los motores de mi vida y quiero que piensen en los siguientes 2 segundos en sus propias familias. Ahora imagínense, después de pensar en sus familias, si ustedes permitirían que ese fellow, por más querido y por más juicioso que acaba de graduarse de gastroenterólogo o de acaba de terminar su formación en endoscopia, ustedes le permitirían realizarle una exploración biliar endoscópica o enteroscópica o una enteroscopia avanzada o una polipectomía por enteroscopia a alguno de esos familiares de ustedes. ¿Lo permitirían o no lo permitirían? Y esa gran pregunta es lo que va a resolver en dónde está el problema. Y el problema está en no conocer adecuadamente las limitaciones de cada uno y en pretender que todo el mundo puede realizar cualquier procedimiento. Conocer nuestras propias limitaciones nos va a permitir trabajar con calidad y nos va a permitir disminuir la iatrogenia por omisión o por acción en nuestros pacientes. Ahora, entrando en la discusión del número adecuado, pues esa ha sido una discusión de toda la vida. Recordemos cómo en 1993 se hablaba de que era suficiente 100 endoscopias y 100 colonoscopias para tener adecuadamente entrenada un especialista en endoscopia digestiva. Más adelante, hacia el año 2005, se hablaba de que eran 130, 150 números, a 150 procedimientos y ese número cambió para el 2010, en donde en esta editorial de Gastrointestinal Endoscopy se planteaba que podían ser entre 500 procedimientos el requerimiento mínimo para hacer una adecuada colonoscopia. Pues igual ha sucedido con la enteroscopia. El número ha cambiado. Sin lugar a dudas, la realización del procedimiento, el dominar la técnica de avance,
no requiere un entrenamiento largo. Se considera que para un abordaje anterógrado entre 10 y 15 procedimientos es suficiente y para un abordaje retrógrado entre 30 y 35. Sin embargo, ese número no se ha podido estipificar adecuadamente y por eso ambas publicaciones, tanto la de la Revista Española de Enfermedades Digestivas como el Consenso Europeo, recomiendan dos ítems importantes. El primero, un entrenamiento de los especialistas en formación en enteroscopia en centros que tengan un volumen adecuado, entre 50 y 100 procedimientos por año, y un entrenamiento combinado con videocápsula endoscópica. Y esto es fundamental para poder tener el ojo clínico adecuado, entrenar en la interpretación y en la correlación de las imágenes. Como les decía, la discusión no va a terminar y este artículo que viene en publicación seguramente para el próximo mes en Gastrointestinal Endoscopy está en prensa en este momento, hablando sobre los criterios de calidad tanto en cápsula endoscópica como en enteroscopia, vuelve a retomar los mismos ítems que acabamos de hablar, pero resalta algo bien importante y es la posibilidad de que el número mínimo de procedimientos antes de que un enteroscopista esté adecuadamente entrenado puede ser 75. Ellos se basan en una par de publicaciones en donde encontraron que el rendimiento diagnóstico cambia definitivamente a partir de la enteroscopia 50, pasando de 58% hasta inclusive 86% cuando se tienen más de 200 procedimientos. Lo mismo la posibilidad de realizar una panenteroscopia, es decir, una enteroscopia total, que es del 8% cuando se tienen menos de 50 procedimientos y hasta el 63% cuando se tienen más de 200 procedimientos. ¿Será solo el entrenamiento? La pregunta, y es que quienes me conocen, que saben que soy un amante del fútbol, me ven aquí muy deportivo al lado de un par de colegas, todos gastroenterólogos, endoscopistas importantes de América Latina, jugando un partido de fútbol. Pero mi hobby, además de la endoscopia digestiva y de la gastroenterología, es el fútbol y debo con orgullo decir que tengo licencia Conmebol y soy titulado como técnico de la Asociación Argentina del Fútbol y con certificación FIFA y con certificación Conmebol. Pero a pesar de eso y de que yo pueda estudiar muchos conceptos técnicos y tácticos, jamás voy a realizar los pases ni la actividad deportiva que practican los de la foto de abajo. Ninguno de los de arriba jugará como los de abajo, Ronaldo, Falcao, Messi, Neymar, pero seguramente ninguno de los de abajo realizará la endoscopia o la enteroscopia que practicamos los de arriba. Es decir, que no es solo el entrenamiento, hay una habilidad y un talento natural que hay que tratar de identificar. Y ese número, sin lugar a dudas, como se los planteaba, seguramente va a cambiar, porque algunos dicen que es 10 a 15, otros 30 a 35, otros plantean 75. Lo importante es tener claro que el dominio de la técnica siempre nos debe mantener alertas, porque cuando uno cree que ya lo tiene completamente dominado, perfectamente puede, como dicen, saltar la liebre y generarnos una complicación o una iatrogenia por acción o por omisión. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando de calidad se trata, la enteroscopia es como la bamba, se necesita un poquito de gracia y otras cositas. Se necesita compromiso, se necesita responsabilidad, se necesita mucha paciencia, se necesita dedicación, se necesita estudio, se necesita correlacionar con la clínica, pero correlacionar también con los estudios de videocápsula endoscópica, aprender del grupo multidisciplinario y trabajar en equipo. Para llevar a casa y para terminar esta presentación, espero no haberme alargado demasiado, la enteroscopia por balones y los sistemas de evaluación intestinal son la mejor herramienta diagnóstica y terapéutica en el paciente con patología intestinal, recordando que los ojos no ven lo que el cerebro no conoce y que estas herramientas, tanto la videocápsula como la enteroscopia, nos permitió el conocimiento del intestino delgado. El diagnóstico de lesiones intestinales involucra la combinación de estudios de cápsula endoscópica y enteroscopia, es decir, como resalto, que la capacitación y entrenamiento del enteroscopista debería incluir la formación en videocápsula endoscópica. La evaluación debe ser individual, teniendo en cuenta las indicaciones, el tipo de estudio, el tipo de abordaje, y estas deben partir generalmente de juntas multidisciplinarias. El trabajo en equipo resulta fundamental. Resolver el punto importante de la estructura, es decir, quién va a realizar el procedimiento, dónde se va a realizar y con qué tipo de equipo, tanto técnico como de recurso humano, son fundamentales a la hora de hablar de calidad en enteroscopia. El mejor enteroscopio, sin lugar a dudas, es el que usted tenga disponible. La curva de aprendizaje, a pesar de que es corta, requiere habilidad y destreza. Esta frase que hace varios años salió en una de las publicaciones más importantes y que decía que la conquista del intestino delgado había comenzado, es una realidad, ha comenzado,
estamos en la etapa de conquistarlo, pero requiere el trabajo con calidad y esa calidad debe evaluarse a la luz de los criterios del pre, del trans y del posoperatorio. Vendrán sin lugar a dudas nuevas publicaciones, nuevas discusiones, pero lo más importante es que mientras sigamos hablando de calidad, no solo en enteroscopia, sino en endoscopia, podemos mejorar nuestro trabajo. Trabajo que siempre debe ser en equipo y trabajo que nos obliga a preguntarnos permanentemente cómo podemos mejorar. A pesar de que puede sonar muy romántico, la última recomendación es ser muy empáticos. Voltaire crudamente habló hace muchos años del arte de la medicina de la siguiente forma. Decía que los doctores son hombres que prescriben medicinas que conocen poco, curan enfermedades que conocen menos en seres humanos de los que no saben nada. Pues parece crudo, pero tristemente muchas veces es real. La invitación es a que los doctores seamos hombres y mujeres que prescriben medicinas y realizan procedimientos que conocen bien para curar enfermedades que entienden en seres humanos de los que saben mucho. La invitación es a hablar con nuestro paciente, a tomarle sus manos, a ser empático, a comentarle el tipo de procedimiento que vamos a realizar, inclusive resaltar que es posible que no encontremos ningún hallazgo, a tratar de comentarle sobre los riesgos, posibles complicaciones y beneficios del procedimiento que vamos a practicar, pero sobre todo a practicarlo siempre con calidad. Finalmente, y volviendo al inicio, intestino delgado de la A a la Z, pues la conclusión más grande, la calidad en endoscopia como en enteroscopia debe ser de la A a la Z, es decir, del aprestamiento a la calidez. Muchísimas gracias por su atención y por la invitación.